Bien. Entonces vamos a hablar de la fórmula de Bayes, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de la fórmula de Bayes? Es la intersección de esos dos, o sea, es P de A dado C por P de C sobre P de A. Bien. ¿Vieron el video de 3 Blue and Brown sobre esto? A mí está bueno que lo vean porque está de más. O sea, dura poquito y no es como que se te hace largo y te permite entender un poco la importancia de esta fórmula. ¿Está? Igual voy a explicar un poco. Primero, ¿todos entienden de dónde sale? O sea, sal, igual lo voy a explicar. Ay, no sé qué pasó. Sale de la definición, ¿no? Sobre PDA. Tata. Y PDA2C es lo mismo, pero sobre PDC. Entonces, juntando esto y esto, podemos demostrar la fórmula. ¿Está? Pero bien, mi objetivo es que no se la aprendan de memoria. ¿Está? Que traten de razonarla. Y les voy a explicar, tipo, cómo la pienso yo. ¿Sí? Entonces, la gracia es que, o sea, así la pienso yo. C y A son eventos. ¿Sí? Son dos eventos que como que formalmente no tienen ninguna diferencia cualitativa. ¿Sí? O sea, son los dos subconjuntos del espacio muestral. Pero conviene pensar la A como una observación o el resultado de una prueba o algo, y C como una hipótesis que tenemos. ¿Sí? Entonces esto es como algo a pasado y esto es como algo a futuro, digamos. Entonces lo que me dice la fórmula de Bayes es que la probabilidad de una hipótesis dado algo que observo es la probabilidad, déjeme de vuelta a cambiar esto de lugar, ya hice que... Repito, entonces, la probabilidad de una hipótesis que yo tengo dado una observación era la probabilidad a priori, sin que yo hubiera observado nada, por la probabilidad de tener ese resultado si mi hipótesis fuera cierto,
dividido qué tan común es eso. ¿Qué tan común es esa observación? ¿Qué pasa si yo hago? Entonces es como actualizar la probabilidad de mi hipótesis. O sea, actualizar la probabilidad de mi hipótesis dado que yo observo algo. ¿Me entienden? Si lo que yo observo concuerda con la hipótesis, entonces este numerito va a subir y mi hipótesis va a ser más probable. Pero si era poco probable, aunque suba, no va a subir mucho. ¿Está? ¿Se entendió esta idea o no? Miren el video porque lo explica mucho mejor que yo. Bien. Entonces ahora vamos a retomar el video otra vez. Para que lo busco. Bien. Bien. Vamos a hacer ahora este ejercicio, ¿sí? El jueves teníamos este problema, lo voy a leer en voz alta. Se consideran dos cajas con bolas. La caja 1 contiene 3 bolas rojas y 2 azules y la caja 2 contiene 2 bolas rojas y 8 azules. Se lanza una moneda y si se obtiene cara se saca una bola de la caja 1 y si se obtiene cruz se saca una bola de la caja 2. No, hoy mi idea es hacer un poco el práctico 3 y arrancar con el práctico 4. Pero arrancar muy despacito, tipo hablar de la idea de variable aleatoria. ¿Está? Entonces, nosotros la clase pasada habíamos hecho este ejercicio y habíamos hallado la probabilidad de que la bola extraída sea roja. Y ahora, lo que nos pide es, si sabemos que la bola extraída es roja, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la caja 1? ¿Está? Entonces, la probabilidad de que venga de la caja 1, ¿cuánto es? Un medio. Entonces, en el lenguaje probabilístico, en el área de aprendizaje automático, este se llama probabilidad a priori, porque es la probabilidad cuando yo no sé nada. Pero ahora, si sé que saqué una bola roja, la probabilidad cambia, ¿sí? Entonces, P de C1 por P de AR dado C1 sobre P de AR. Todos entienden que C1 es, capaz que lo escribo acá, C1 .
Entonces esto lo sabemos. Es un medio. Esto lo sabemos. Es 2/5. ¿Y esto cuánto es? Es 3/5. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de sacar una bola roja de adentro de la caja 1. Ahí va. Tiene 5 bolas. ¿Para qué? No te escucho. Te lo repito. Creo que yo tengo el volumen bajo en mi compu. Déjame ver un segundo. Está medio bajo igual, sí. Sí, puede ser, puede ser. Lo que decía era que es la probabilidad de sacar una bola roja de las 5 bolas que tiene la caja 1. Ahí va, perfecto. Entonces es 3/5. ¿Qué ejercicio es este? Este es el ejercicio, ya te digo. Porque Es el 5, creo, sí. es el 5 parte 2. Es el. Profe, Sí. ¿se me explicar un poquito la parte A, por qué es quinto? Porque es 2/5. Sí, o sea, ¿de qué caja sacamos eso? Eso lo puse porque fue lo que hicimos la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien, 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 está, ahora sí lo veo. Y fue usando la ley de probabilidad total. Que está acá. ¿Alguna otra duda de esto? Vamos a hacer la cuenta por una vez en la vida. Esto es 1 por 3 por 5 dividido 2 por 2 por 5. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Sí. Y se me va esto y me queda 3/4. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda para ustedes. ¿Es natural que haya aumentado la probabilidad? O sea, porque si esta es la probabilidad que haya venido de la caja 1, entonces la probabilidad que la caja 2 de que haya venido de la caja 2 es 1/4. ¿Por Es qué? que en la caja 1 hay mayor proporción de bolas rojas que las que hay en la otra caja. Ahí va. No sé por qué no me anda tipo el ajuste del volumen. Pero ahí va. Entonces, ese es un poco el espíritu del problema del teorema de Bayes, ¿sí? Que, o sea, en la caja 1 hay mayor proporción. Hay mayor proporción de bolas rojas. Entonces, si veo una bola roja, no necesariamente es más probable. No necesariamente es más probable que haya venido de la caja 1, pero sí va a ser más probable de lo que era antes, de yo saber que había salido roja.
¿Se entiende esa sutileza o no? O sea, ahora sí va a ser más probable que salga de la caja 1 porque al principio eran equiprobables. Pero si la probabilidad de la caja 1 fuera 1 sobre 20, entonces acá sería 3 sobre 40. Déjenme poner esto con otro color. Si acá fuera 1 sobre 20, acá sería 3 sobre 40. Y aunque la probabilidad aumentó, igual seguiría siendo más probable la caja 2. Y eso es lo que por eso quería que vean el video y lo que el video que les mandé explica clarísimo. Tipo, cuando nosotros vemos nueva evidencia, lo que tenemos que hacer es actualizar nuestras creencias anteriores, no tenemos que borrarlas y escribirlas de nuevo. O sea, la probabilidad a priori importa en la fórmula. O sea, de hecho importa porque está acá. Pero conceptualmente, si algo era poco probable, va a seguir siendo poco probable una vez que yo actualice la probabilidad con mi evidencia nueva. ¿Alguna duda de esto? Bien, seguimos. Vamos a hacer el... ¿Tienen práctico a la vista o no? Si no lo tienen a la vista, les mando el link. Vamos a hacer el ejercicio 6. El ejercicio 6b. Entonces tenemos el evento J1, que es el jugador 1 da al blanco. Tenemos J2, que es el jugador 2. Entonces, sabemos que P de J1 es un cuarto y P de J2 es un tercio. Estamos en la parte B, ¿sí? Así que asumimos que cada uno... Estamos en ejercicio 6, parte 2, parte B. Perdón, me faltó aclarar. 6.2.b. Perdón. ¿Está? Entonces tenemos que el jugador 1 tiene probabilidad un cuarto de dar al blanco y el jugador 2 tiene probabilidad un tercio de dar al blanco.
Pregunta número 1. ¿Qué evento es que qué evento es que el blanco sea alcanzado? No estoy calculando la probabilidad, estoy pidiendo que me describan el evento. Sería la probabilidad del jugador que estás calculando por el complemento del otro. Ahí va. Entonces, si el evento B es que el blanco sea alcanzado una vez, entonces B es J1 intersección J2 complemento unión J1 complemento intersección J2. Pero no te está faltando la probabilidad del jugador 3, porque viste que son 3. Y si no lo contás, ¿no te cambia? En el 2 son solo 2. Ah, perdón, estaba leyendo la parte 1. Gracias. Está. Acá vamos a poner exactamente. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cómo calculo la probabilidad de B? El producto de J1 con J2 complemento más el otro producto de J1 complemento por J2. Bien, ahí usaste varias cosas. Capaz que me puedes explicar qué usaste. Para la intersección, o sea, para calcular J2 complemento es 1 menos un tercio, o sea, 1 menos la probabilidad de J2 es igual con J1. Como es la intersección, o sea que tiene que pasar uno y el otro, los multiplico y después los sumo por la unión. Bien, dos preguntas. ¿Siempre la intersección es el producto? Bien, fíjense que fíjense eso, J1 y J2 son independientes. Es cero la probabilidad. J1 y J2 son independientes, ¿están todos de acuerdo? Entonces, y J1 y J2 complemento son independientes. O sea, esto es como interpretación de letras, sí, pero el hecho de que un jugador le invoque y le erre no me va a afectar la probabilidad de que el otro le invoque y le erre. ¿Sí? Entonces, por eso, no me acuerdo quién había hablado, pero por eso la compañera había dicho que esto, o sea, la probabilidad de esta parte es el producto de las probabilidades. ¿Y qué pasa con la unión? Perdón, una pregunta. Sí. ¿Siempre podés sacar la conclusión de que si A y B son independientes, entonces A y B complementos son independientes? ¿O es en este caso que como que se razona así? Es una buena pregunta.
Según entendí, si J1 y J2 son independientes, entonces sus complementos también lo son. Entonces, técnicamente J1 y J2 complementos deberían ser independientes, ¿no? Yo creo que sí, no hice la cuenta, pero estoy casi seguro que sí. Sí, igual se los contesto el jueves, ¿está? O podemos Ok. hacer la cuenta ahora, pero la respuesta es casi seguro que sí, se los contesto el jueves. Dale, gracias. De nada. Pero no debe ser muy complicado porque si consideras que PDA B es PDA, entonces PDA complemento dado B es 1 menos PDA dado B, porque esto es una probabilidad y esto es 1 menos PDA, que es PDA complemento. Entonces la respuesta es sí. Esto funciona solo si B tiene probabilidad distinta de 0, porque si no tenés que hacerlo de las intersecciones. ¿Está? Pero si B tiene probabilidad 0 seguro. ¿Está? No sé si quedó claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Me van a contestar la pregunta entonces, ¿por qué? Acá primero dijeron, bueno, hacemos esto. Y después acá usamos independencia. Pero ¿cómo puedo pasar de esto a esto? Siempre la unión de probabilidades, ahí va, eso era lo que quería que dijeran. Son disjuntos. No, si no fueran disjuntos, entonces, ¿cómo harías? Tendrías que usar la propiedad de inclusión-exclusión. ¿Sí? Le resta la intersección después nomás. Y ya está. Ah, verdad, ahí va. Sí, sí. La escribo acá para recordar. ¿Está? Entonces de acá a acá disjuntos y de acá a acá independencia. Y ahora vamos a hacer las cuentas porque esto es 1/4 por 2/3 más 3/4 por 1/3. Y esto es 1/6 más 1/4. Y 1/6 más 1/4 es 3/12 más 2/12, 5/12. Si le arreglo alguna cuenta es muy probable, me avisan. ¿Está? Igual esto no es lo que me pedía. ¿Qué me pedía la letra? Te pide que si vos sabes que el blanco fue alcanzado, tendrías que saber cuál es la probabilidad de que el que tiró y le invocó sea el jugador 1. Vos con Ahí. esto lo que calculaste es la probabilidad de que el blanco sea alcanzado.
Ahora tendríamos como que ver tipo esa condición de que sea alcanzado y que además sea el jugador 1. Ahí va, entonces queremos la probabilidad de que el blanco sea alcanzado, perdón, la probabilidad de que él haya sido el jugador 1, dado de que el blanco fue alcanzado. ¿Sí? Está, y hay algo que quiero discutir y es como, hay una dificultad del teorema de Bayes en estos ejercicios que capaz es cuándo usarlo. ¿Sí? Yo me siento tentado a usarlo cuando lo que está acá es más específico y lo que está acá es más general. ¿Sí? Pero está, es como... O cuando, o sea, otra forma de hacerlo es tirarse a probar cosas. ¿Sí? Pero o sea, lo que quiero decir, que no lo estoy diciendo, es que es que no es trivial cuándo usar el teorema de Bayes y cuándo calcular la probabilidad de directo. ¿Sí? Este es el ejercicio 6, parte 2 del práctico 3. 6, parte 2, parte B del práctico 3. Entonces yo quiero usar ahora el teorema de Bayes porque está, para practicarlo. Sí, pero entonces esto es la probabilidad de que el jugador 1 le invoque, si yo no sé nada, por la probabilidad de que den el blanco, dado que el jugador 1 le invocó, dividido la probabilidad de que den el blanco. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? Bueno, vamos con los fáciles. P de B ya lo calculamos. Es 5 sobre 12. J1 está dado por la letra. Es un cuarto. ¿Y este? Un sexto. 1. 2 tercios. Bien. Cuando hay dudas, recurrimos a los dibujitos. Entonces, J1 está acá. J2 está acá. ¿Qué es B en este dibujo? Ojo que B no es...
Es la unión menos la intersección. Es la unión menos la intersección, ¿lo ven todos? Es lo que está solo en J1 y lo que está solo en J2. ¿Por qué eso es B? Porque fíjate que B es J1 intersección J2 complemento, que es todo esto. Profe, P de B eran las posibilidades de que acierte uno, ¿no? Solo uno. Eso no podemos verlo como... Digo que uno invoca y el otro erra, y le sumo el que el otro invoca y el otro erra. Puede ser así, ¿no? Sí, eso fue lo que hicimos acá. Claro. ¿Está? Pero ahora estamos queriendo calcular esto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no? Bien. Ahora yo les pregunto, en este dibujo, ¿es 1 o no? ¿Lo ven? Acuérdense que la probabilidad condicional era restringirme a este espacio y ver qué porcentaje de este espacio es esto. ¿Entienden que no es 1? Y presten atención a esto porque yo tengo que confesar que, tipo, hasta que escribí esto de acá, estaba convencido de que era 1. Pero no es 1. ¿Lo ven? Porque puedo estar en J1 igual que B no sea abierto. Necesito que J2 no le invoque. Y la intuición me dice que es 2/3. ¿Todos ven que la intuición me dice que es 2/3? ¿O no? La intuición me dice que es 2/3 porque si ya sé que J1 le invocó, lo único que necesito para que B sea cierto es que J2 le erre. ¿Sí? Si no les convence la intuición, podemos hacer la cuenta. P de B dado J1 es P de B intersección J1 sobre P de J1. Esto es P de J1 intersección J2 complemento, y esto es P de J1, y esto es P de J2 complemento, porque son independientes. Pero si haces todas las cuentas, te quedaría tipo 1/4 por 2/3 sobre 5 sobre 12. O sea, te queda así solo B dado J1. No, esto, o sea, esta cuenta de acá es P de J1 dado B. P dado J1 es esto. Esta igualdad de acá. Fíjate, esto viene de ver. Ya Esto entendí, ya viene de entendí. ver quién es B. Ay, dice cualquiera. Esto viene de ver quién es B. Fíjate que B es J1 intersección J2 complemento y J1 complemento intersección J2. Si haces la intersección acá con J1, estás perdiendo todo esto. ¿Sí? Ahí va. Sí, sí.
Gonzalo, ¿vos entendiste? También puedes hacer la cuenta con teoría de conjuntos y cosas, pero medio en boli. ¿Sí? Ah, sí, eso también podía ser. Vamos a ver si queda igual. Sí, queda igual. Estaba perfecto eso también, Valeria. Pero te quería explicar estas cosas, en realidad. Ahora, una cosa que me olvidé de decir. A este conjunto de acá que es... O sea, a B lo podemos expresar así. Y se llama diferencia simétrica. Ya que estoy lo explico. O sea, la diferencia simétrica entre dos conjuntos es lo que está en uno y no está en el otro, unión lo que está en el otro y no está en el primero. ¿Es la unión diferencia la intersección? Sí. O esto. Bien, entonces ahora sí seguimos con esta cuenta y vemos que nos da 2 sobre 12 dividido 5 sobre 12, que es 2/5. Fíjense que el jugador 1 jugaba peor que el 2, entonces es lógico que si 1 da en el blanco que sea el 2. ¿Sí? Ahora le voy a hacer caso a lo que dijo Valeria y otra forma de calcularlo podría haber sido P de J1 dado B es P de J1 intersección B sobre P de B. Y esto es 2/3 sobre 5 sobre 12. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Sí. Ahí la probabilidad de que J1 le invoque no es 1/4 por 2/3. Déjame pensar. Está bien, esto me faltó 2/3 por 1/4. Ahora sí. 2 sobre 12 dividido 5 sobre 12, que es 2/5. No sé si eso que decís es de ahora o no, Valeria. Y acá estoy usando de vuelta que J1 intersección B es J1 intersección J2 complemento.
Ah, está. ¿Está? ¿Alguna duda? Estamos haciendo el mismo de siempre, que es el 6, parte 2, parte B, del práctico 3. Bien, ¿no hay dudas del teorema de Bayes entonces? ¿O de este ejercicio? ¿O de probabilidad condicional? ¿O ley de probabilidad total? Bien, si no hay dudas, quiero ver lluvia de unos. Bien, entonces ahora vamos a hacer una votación. Como siempre, les voy a pedir que no voten hasta que diga ya. Tenía pensado contarles una aplicación del teorema de Bayes en la vida real, pero también quiero empezar con el práctico 4. Así que si están muy ansiosos por empezar por el práctico 4 y quieren hacerlo ahora, voten 1, y si quieren que explique medio rápido la aplicación a aprendizaje automático, voten 2. ¿Está? Como siempre, si votan más de una vez, se anula el voto. Bueno, está medio parejo, así que vamos a hacer esto. Vamos a arrancar con el práctico. Esperen que me olvidé de duplicar. Ahí va. Vamos a arrancar con el práctico 4 y si da el tiempo al final de la clase, les cuento lo que se llama aprendizaje bayesiano. ¿Está? Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser fundamentalmente teórico, ¿sí? Y aunque ya lo hayan visto, me parece importante explicarlo de vuelta con cuidado y que tengan el espacio para que me pregunten lo que no entienden, porque es un concepto difícil, el concepto de variable aleatoria, por lo menos para mí. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, o sea, si se acuerdan, no. Durante todo el curso, estas 2 o 3 semanas, tuvimos mucha discusión sobre el espacio muestral. ¿Sí? Sobre cómo definirlo, por ejemplo, en el ejercicio de las cajas y las bolas rojas y azules. Tipo, teníamos discusión sobre si omega era cada caja, sobre si mi espacio muestral era cada pelota con cada caja, caja 1, rojo 1, caja 1, rojo 2, caja 2, rojo 1,
caja 2, azul 2, por ejemplo. O si simplemente mi espacio muestral era AR, que era si sale bola roja o si sale bola azul, o si eran las diferentes bolas pero sin las cajas. ¿Se acuerdan de que tuvimos esa discusión la semana pasada? Yo me estoy refiriendo al ejercicio 5, parte 2. Bueno, fíjense que esta discusión de escribir el espacio muestral, cuando la realidad se complica, es mucho más complicada, ¿sí? Porque de alguna forma tenemos que definir qué es lo relevante del sujeto que estamos estudiando, ¿sí? O sea, imagínense, tipo, queremos predecir yo qué sé, el peso de una persona según su país, ¿sí? Ahí tenemos que tener en cuenta los países, pero también tenemos que tener en cuenta otras variables, como, no sé, la ciudad en la que viven o no sé qué. Entonces ahí se complica describir a las personas en ese espacio muestral, ¿sí? ¿Entienden el problema o no? Lo voy a decir capaz una vez más de una forma clara. Si yo quiero describir completamente el espacio muestral, tengo que decir exactamente qué es lo relevante de lo que estoy estudiando, ¿sí? Y si estoy estudiando algo que no entiendo completamente, capaz que no puedo decir lo que es relevante. Capaz que mi modelo tiene que admitir que yo cambie un poco qué me parece relevante. Si estoy estudiando personas, capaz que tengo una nueva información y tengo que considerarla. Entonces, describir el espacio muestral completamente no es algo que esté bueno. Y no es algo fácil tampoco. ¿Se entiende esa idea o no? Y por eso surge el concepto de variable aleatoria. ¿Está? Entonces, ¿qué es una variable aleatoria? Es simplemente una función que va a mi espacio muestral que yo no conozco bien a R. Entonces, a mí no me interesa. La idea de la variable aleatoria es abstraer como la idea de las personas y quedarme con la idea de los pesos. A mí no me interesan, o sea, no me interesa saber cómo describir a las personas, pero sí me interesa saber qué posibles pesos pueden tener. Entonces me interesa una función que a cada persona le asigna un peso distinto. ¿Sí? ¿Entienden esa idea? Como que una variable aleatoria es una función que yo no conozco y no voy a conocer. Lo único que voy a conocer es los resultados posibles que va a tener. ¿Sí? Lo que nosotros no conocemos, o sea, entiendo que conocemos, o sea, los valores, la altura o el peso, cosas así, pero en sí, ¿qué es lo que no conocemos? O sea, agarrate el ejemplo de personas y pesos, ¿sí? Sí. O sea, vos querés predecir los pesos de personas. Vos lo que no sabés es cómo definir a las personas, ¿sí? O sea, porque las características que influyen al peso que va a tener una persona son como imposibles de describir.
Porque está el ADN, está el país en que nació, está la altura, está su alimentación, un montón de cosas. ¿Sí? Sí, sí. Pero sí puedes describir todos los posibles pesos que pueden tener. Es un real entre 0 y 200, ponele, por decir algo. ¿Sí? Ahí va. Entonces, tipo, mi función en sí serían los pesos de las personas y, Entonces tu o sea, función, come una persona y devuelve peso, su peso. ahí va, los reales sería el peso y mi omega serían las personas. Ahí va, El peso de las personas, digamos. sí. También puedes modelar una tirada de dados así. Tu función come un dado y te devuelve lo que salió. ¿Sí? Claro, y en el dado también no considera, hay cosas que no considera del dado, si fuera un dado físico realmente, por ejemplo, el peso del dado, todo eso no te importa, solo te importa la probabilidad de que salga cada Ahí cosa. va. ¿Y entienden? Y en el ejemplo del peso, o sea, como que no necesitamos agrupar a las personas en eventos, lo único que necesitamos saber es cómo se distribuye el peso. Claro, es que es imposible describir todas las propiedades físicas Claro, ahí de un va. objeto para decir qué probabilidad hay de que sea tal cosa. Entonces la variable aleatoria nos permite hacer probabilidad en ese contexto, donde es imposible describir toda la realidad, porque de alguna forma abstraemos lo que necesitamos. ¿Sí? Ay, casi me caigo. ¿Está? ¿Todos entienden esta idea? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces se llama variable aleatoria porque no conocemos la función. ¿Sí? Pero fíjense que dada una variable aleatoria, podemos determinar distintos eventos. O sea, que x sea igual a k. Acá voy a poner eventos. Porque hay todo un lenguaje de variables aleatorias que ustedes tienen que manejar. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que x es igual a k, nos estamos refiriendo a los omega pertenecientes a omega, tales que x de omega es igual a k. Entonces esto es un evento. Esto es un evento que me define mi variable aleatoria. Otro evento que define mi variable aleatoria es que x sea menor a k. Entonces estos son los omegas pertenecientes a omega, tales que x de omega es menor a k. ¿Está? Entonces cuando escribimos p de x igual a k, es la probabilidad de que mi variable aleatoria tenga como resultado k. O sea, si mi variable aleatoria está haciendo referencia a la tirada de un dado, entonces p de x igual 2 es la probabilidad de que el dado salga 2. ¿Puedes repetir lo anterior cuando pusiste la probabilidad de x igual k? Sí, que cuando yo escribo la probabilidad de x, vamos a... En el ejemplo de la tirada del dado, ¿sí? Entonces, x de omega puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6.
Esos son todos los valores posibles porque son todos los resultados que mi dado puede tener. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿cómo se dice? Entonces, la probabilidad de que x sea igual a k está haciendo referencia a la probabilidad de que mi dado salga ese número. ¿Sí? Ahí va. En realidad acá, o sea, en el ejemplo de la tirada del dado justo es medio especial porque podemos describir exactamente quién es mi omega. Omega son todos los posibles resultados de un dado. Perdón. Y ese sería el recorrido de X que le Claro, podemos entonces decir. mi variable aleatoria para esto es x de y igual a y. ¿Sí? ¿Por qué es X de Y igual a Y? Porque yo o sea, lo que quiero medir yo, digamos, es la probabilidad de que salga cierto valor. Entonces, los valores posibles que puede tomar mi recorrido son los valores posibles del dado. Pero ahí no es X de W igual a Y, o sea, tipo, ¿por Sí, qué sí, tiene que o sea, estar x de w lo igual mismo? lo podría escribir así. O sea, si tenés una moneda, ejemplo, podrías representarlo con 0 y 1, cosas así. Ahí va, si tengo una moneda, capaz que es mejor este ejemplo. Sí, gracias. Si tengo una moneda puede salir cara o número. ¿Sí? Entonces puedo representar mi espacio muestral. Puedo representar mi variable aleatoria como 0 si sale cara y 1 si sale número. Entonces esto es 0 si omega vale cara y 1 si omega vale número. Entonces puedo preguntarme la probabilidad de que x sea 0. Y esto de alguna forma, perdón, esto va en paréntesis, curvos. Y entonces esto básicamente lo que está haciendo es preguntar si mi moneda sale cara. ¿Cuál es la probabilidad de que mi moneda salga cara? Y esto va a ser un medio. Las variables aleatorias siempre son funciones del espacio muestral a los reales, siempre A es a los los reales reales. siempre, sí. Profe, entonces vos estás diciendo, ponele tipo, si hacemos X de W, X de omega igual a omega, ¿no? Entonces es X de 1 igual 1, o sea, sería eso, ponerle X, la probabilidad de que X salga 1 es 1. Tipo, no entiendo eso, porque No, 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 ojo. Que acá la probabilidad de que x salga 1 es un sexto. entonces, ¿por qué Yo lo ponemos que W estoy, y W? yo lo que estoy haciendo acá, o sea, mi variable aleatoria es como una forma de modelar, de abstraerme del espacio muestral. ¿Sí? Me va a dar como un lenguaje universal sobre el que yo hago probabilidad. ¿Se entiende? Pero solo con una variable aleatoria no puedes decir qué tan probables son los eventos. ¿Sí? Necesitas hablar, necesitas como decir, o sea, necesitas describir las probabilidades de los eventos, que eso todavía no hablamos y eso se llama la distribución. ¿Sí? Sí, sí, no estoy entendiendo la notación, lo que pasa, tipo de que sea, pero da igual, capaz más adelante lo entiendo.
Igual olvídate de este ejemplo porque es más complicado. Prefiero que te quedes con este que sugirió el compañero, que es mejor. ¿Está? A ver, una pregunta, en ese caso, ahí sí vos definiste la función. Normalmente no conoces cuál es la función de la variable aleatoria, ¿no? Claro, normalmente no conoces la función y acá la definiste, pero lo que te permite este lenguaje es poder hablar de estas cosas sin definir explícitamente la función. ¿Entendés? Claro. Creo que lo que mareaba más o menos en el teórico es que se usa la X así, tipo decís X, la probabilidad de que X sea igual 0, pero te marea porque X es una función, o sea, claro, quedaría tipo, o sea, se entendería más o sea, es lo mismo que poner P de X de W es igual 0, o sea, sería la probabilidad de que Sí, pero en la realidad son los función de 0. son los W tal que X de W es igual a 0. Y la notación se vuelve engorrosa. Ah, claro, claro. Lo que tienen que hacer es acostumbrarse que cuando hablo de este evento, me estoy refiriendo a este evento. Pero al futuro va a ser mucho más cómoda esta notación. ¿Sí? Y la pregunta de Gustavo es súper pertinente, ¿sí? Y de hecho es una pregunta que yo me hice cuando estaba preparando la clase, ¿sí? Gustavo pregunta, ¿por qué en el ejemplo de las personas omega no puede ser todos los posibles pesos? ¿Sí? Y la respuesta a eso es, o sea, porque o sea, imagínate que vos querés predecir el peso de una persona. No lo sabés. No hay problema con que quede algo continuo. La teoría es distinta, pero la teoría de la probabilidad implica que, o sea, permite cosas continuas. Pero cuando vos querés predecir el peso de una persona, no sabés el peso. ¿Sí? Entonces, tu espacio muestral sería todas las posibles personas. ¿Sí? O sea, cuando entra una persona nueva a tu experimento, digamos, el peso es lo que querés predecir. Entonces no puedes definir esa persona por su peso. ¿Se entiende? Profe, en el teórico había un ejemplo de tipo como que tratabas de predecir la altura de un grupo de personas y como que relacionaba la altura de los padres con los hijos. Al menos eso a mí me ayudó un montón a entenderlo, porque ponele, si vos pensás, bueno, un padre es alto, ¿cuál sería la probabilidad de que su hijo también tipo sea alto o tenga una altura mayor a tanto? Entonces, con este tipo de funciones para expresar la probabilidad, tenés esa chance como de predecir o tener como una idea de cómo podría ser eso, y si vos tuvieras un omega definido, en realidad ahí no tenés información como para saberlo porque tenés como infinitas posibilidades. Ahí va, es eso. ¿Sí? Lo que dijo la compañera es súper claro. Algo que agregaría capaz es que no es que tenés infinitas probabilidades, sino que si vos definís el omega te restringís a priori de lo que es relevante. ¿Sí? Claro, porque puede ser que tampoco sepas qué afecta positivamente y qué afecta negativamente. Ahí va, puede ser, si tuvieras un oráculo que te dijera todo lo relevante sobre el peso de las personas, podrías describir el espacio muestral y podrías hacer lo de predecir el peso usando probabilidad condicional. Pero cuando la realidad es como menos definida, necesitas no definir el espacio muestral. ¿Sí? Y repito lo que dije, o sea, como que... Deja de pensar cómo lo digo. Pero... O sea, cuando vos... Como cuando vos querés predecir el peso de las personas, ¿sí? No puedes considerar que las personas son solo su peso porque ahí como que no existe la idea de predicción.
¿sí? O sea, si tu espacio muestral son solo los pesos, dos personas que tienen el mismo peso son como lo mismo en el espacio muestral. Y ahí no podés modelar. Por eso vos lo que querés, si vos lo que querés es calcular la probabilidad de que cierta persona tenga este peso, necesitas como diferenciar a las personas que son el MA del peso que es la imagen de tu espacio muestral. ¿Ahí quedó más claro? Bien. Profe, una pregunta. ¿Este tipo de cosas aplica para todo tipo de predicciones? Por ejemplo, no sé, si vas a hacer una encuesta para elecciones tipo, no sé, de gobierno, ¿podrías como utilizar una fórmula así de variables aleatorias para decir, bueno, la probabilidad de que gane X partido es tal porque hay muchas variables que la gente va a tener en cuenta al momento de votar? ¿O se restringe más tipo de experimentos como, nada, esto, altura, peso, cosas de eso? No, sí, o sea, esto es como... Estoy diciendo que es súper importante porque justamente esto es como la forma que tenemos de hacer probabilidad. ¿Se entiende? Es como modelamos nosotros. Ahora, tipo, durante el curso van a ver cómo usamos las variables aleatorias para entender la probabilidad, ¿sí? Pero esto es como el lenguaje que utilizamos para hacer todas esas cosas, ¿se entiende? O sea, la respuesta es sí, podés modelar esas cosas usando... Lo que yo no entiendo es cómo cuál es la probabilidad de que la función en sí dé tal resultado, porque, o sea, tendría que hacerlo a través de observaciones nomás, porque... ¿Cómo inferir? O sea, ahí te me estás adelantando, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan es que la variable aleatoria me dice cómo yo modelo mis datos, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de estos valores? Se llama la distribución, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que la probabilidad de que salga cara es un medio y lo expreso acá, estoy diciendo la distribución de esta variable aleatoria, ¿sí? Entonces acá la probabilidad de que sea 1, de que sea 0 es un medio y la probabilidad de que salga número es un medio. Esto es la distribución de mi variable aleatoria. ¿Sí? La distribución sería 0 y 1. O sea, No, la distribución sería un medio en 0 y un medio en 1. ¿Se entiende? pero ¿por qué? Ah, claro, el recorrido sería 0, 1 y la distribución serían las probabilidades de cada Ahí uno de va, esos el números. recorrido 0, 1 y la distribución son las probabilidades de que tomen esos valores. Entonces, o sea, no estoy haciendo un ejercicio porque esta discusión me parece súper importante y súper valiosa, ¿sí? ¿Está? El jueves ya arrancamos con el práctico, pero quiero que entiendan todos estos conceptos que son nuevos y aunque ya los hayan visto en el teórico, está bueno que se saquen las dudas. Entonces, variable aleatoria es esto. Distribución de la variable aleatoria es esto. Si moneda está trucada, entonces podría decir que es mucho más probable que salga cara, entonces podría decir que esto es 3/4 y esto es 1/4. Y esta es otra distribución de mi variable aleatoria. Entonces, la variable aleatoria es el lugar donde hacemos probabilidad. Y la distribución es cómo distribuimos esa probabilidad ahí. ¿Está? Ahora Pero vamos a hablar un poco de la eso. segunda probabilidad que hiciste, que sería, o sea, la distribución, la segunda distribución que hiciste, esos valores, tipo, ¿serían por el mismo hecho de que sea una probabilidad tipo aleatoria que no sabes qué pasa? ¿O esos valores habría que calcularlos también, de No, alguna esto lo forma? inventé. Estoy dando la distribución. Por ahora no sé.
Todavía no sabemos en el curso cómo inferir una distribución dada una variable aleatoria. ¿Está? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, las variables aleatorias son discretas. Hay dos tipos de variables aleatorias. Las discretas, que es cuando el recorrido es numerable, o discreto, y las continuas cuando no lo es. Numerables no tiene por qué ser finito, ¿no? No, no tiene por qué ser finito. ¿Está? Entonces, las variables aleatorias discretas es cuando el recorrido es numerable. Si les sirve, por ahora piensen lo finito, ¿está? Por ejemplo, una variable aleatoria, si yo, esta variable aleatoria es discreta. Porque los valores posibles que puede tomar mi moneda es 0 o 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? La variable aleatoria de da una persona, dame el peso, es continua, porque puede tomar todos los valores entre 0 y 200. Ojo que aunque mi espacio muestral no sea finito, o no sea discreto, mi variable aleatoria puede ser discreta. El recorrido son los posibles valores que toma. Entonces, si mi variable aleatoria es discreta, podemos definir, acá me equivoqué, la función de probabilidad total, que es una función que va de R en 0, 1. Y que me dice, a cada real le asigna la probabilidad de que mi variable, perdón, aleatoria valga eso. ¿Por qué va de 0 a 1? Porque las probabilidades solo toman valores entre 0 y 1. Está claro. Entonces, Y en mi la X, tirada de dado, P de X va a ser un sexto si está entre 1 y 6 y 0 si no. O sea, siempre hay que especificar también las probabilidades de si no es uno de los elementos que puede salir. Sí, mi dominio siempre es R. ¿Está? Ah, ok, ok. Entonces esta la podemos graficar así. En uno vale un sexto, en 2 vale un sexto, en 3 vale un sexto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ponerle rojito la función.
¿Por qué estás haciendo abajo también? O sea, antes del 1 es todo, vale todo 0. Ahí entiendo los puntitos abajo, pero ¿por qué estás poniendo tipo entre uno y otro? Porque esta función está definida en todo R. Ah, ahí va. Claro. Ojo, y esto solo tiene sentido cuando mi variable... No es que solo tiene sentido cuando mi variable es discreta, pero la función de probabilidad total me describe toda la distribución cuando mi variable es discreta. ¿Sí? Cuando no es discreta, no. Cuando no es discreta, cuando no es discreta tenemos la función de probabilidad, la función de distribución acumulada. ¿Está? Que esta la escribimos por F mayúscula. Acá no tiene por qué ser, disculpa que no te escuché, pero no tiene por qué ser discreta en este caso. No, acá no tiene por qué ser discreta. ¿Está? Bien. Lamento, me voy a pasar 2 minutitos, pero voy a solo ver cómo queda la función de distribución acumulada en la tira de dado. ¿Sí? Y con eso terminamos. Entonces, en la tirada de dado, f de x vale. F de x vale 0 entre menos infinito y 1, un sexto entre 1 y 2, porque la probabilidad de que mi tirada de dados sea menor o igual a 1 es un sexto. ¿Sí? 2 sextos entre 2 y 3. Ahora, el 2 no está incluido en la primera. No. Y siempre es con la X chica, o sea, F de X chica, si X chica pertenece, todo así. No es con la F grande, digamos. Esto es F grande. Ah, esto es la X chica. Ahí va. Entonces mi función de probabilidad acumulada para esto se ve así. Tipo, vale 0 hasta acá, acá vale 1, un sexto, perdón. Acá vale 2 sextos. Profe, pero esos valores de la función, tipo, o te los dan o los calculás o lo inventaste en este caso. O sea, dependen de mi variable aleatoria y de su distribución. ¿Sí? Ta. Pero es como, o sea, son funciones que se definen porque como que me permiten, a partir de esto yo puedo recuperar las probabilidades. ¿Entendés? Ok. O sea, si vos me das una función de distribución acumulada, puedo recuperar la probabilidad de que del pez de, o sea, te dice todo básicamente, ¿sí? Todo lo que te interesa. Bueno, y la diferencia entre la puntual y la acumulada es que la puntual te dice, está en el punto 1, tipo cuando x vale 1, esa función vale tanto, y la acumulada te da como un rango. O sea, y la acumulada te da como la acumulada, la probabilidad de que tu variable aleatoria sea menor o igual a ese valor. Entonces, Ah, cuanto ok. más, siempre es creciente, ¿no? Porque Está cuanto más genial. grande ese número, mayor es la probabilidad. Está. Gracias. Y el límite es Para, 1, porque cuando te vas a infinito te da todo el espacio. ¿Alguna duda de todo esto? La clase que viene retomamos eh, da igual. una consulta. Sí. ¿Viste que tipo entre 1 y 2 nosotros tenemos un sexto que sería la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2, ¿no? Y No, la porque es la probabilidad... probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual a, ponerle que en 1,5 sea menor o igual a 1,5. ¿Sí? Ah, en este caso entonces estamos haciendo de que X sea menor o igual a X, a 1. Sí. O sea, P de X menor o igual a 1.
Y en la segunda lo que estamos haciendo es sumando, tipo P de X menor o igual que 2, entonces sumamos la de 1 y la de 2. Y así Ahí va. vamos haciendo. Ahí va. Sofía, ¿ahí está bien o más? Ahí va. Por eso se llama acumulada. ¿Sí? Ahí va. ¿Alguna otra duda? Bien. Si no hay dudas, nos vemos la que viene. Pero les digo que la que importa es esta. ¿Está? Porque esta, cuando mi variable aleatoria es continua, no la puedo usar. Y cuando es discreta, esta la puedo deducir de esta. Pero bueno, Ay, más profe, detalle de eso, perdón. la que viene. Sí, ¿Te puedo hacer una pregunta del práctico 2 en realidad? sí, obvio. Es Pará, cortita. ¿no hay dudas de esto? Bien, si no hay dudas, me podés hacer del 2, sí. Es en el 4B, que en realidad ya tengo el resultado final, o sea, lo de 365 menos n factorial, bla, bla, bla. Lo que sí, no sé despejar n. Sí, creo que no hay una forma. Claro, no hay una forma, pero tampoco puedo ir sustituyendo n y probar en la calculadora a ver si me da bien, porque lo de 365 factorial es muy grande para la calculadora. Entonces no se me ocurre cómo. Está. ¿Cómo calculas la probabilidad? ¿1 menos la probabilidad de que nadie cumpla el mismo día? Sí, lo hice así. Está. Sí, a mí me pasó lo mismo, Entonces, a mí me pasó lo mismo. Te queda un número enorme y no sabía cómo despejar la n. Porque te queda tipo 365 por 364, así, hasta 365 menos n sobre 365 a la n. Tipo, y tampoco, ¿cómo sabes cuánto da un medio eso? Tipo, no puedes despejar el n ahí. Creo que la calculadora te lo hace, pero como que lo tenés que escribir de una manera muy en específico. O sea, si tenés como que restar todo antes y como que dejárselo medio procesado a la calculadora. Pues si pones 365 factorial, ya te dice tipo que te falló el sistema o algo así, no funciona. Pero me parece que si usás como la fórmula a la que llegás,